El fenómeno ovni es más complejo de lo que se creía, y es que las desconocidas abducciones o raptos fuera de tu consentimiento por entidades no humanas han estado presentes desde el libro de Enoch, en la Biblia o incluso mucho más antiguo que ello. Encuentros cercanos del cuarto tipo, llamado así para poder catalogar estas experiencias, puede ser tanto negativo como positivo para las personas que han sido abducidas, raptadas y por miedo la mayoría de las personas no han querido dar sus testimonios por miedo al ridículo o desacreditación de otras personas. Encuentros cercanos del cuarto tipo es una clasificación donde se registran todos los casos de secuestros por extraterrestres. En este fenómeno se viven episodios sumamente fuertes y frustrantes o algunos muy positivos y relevantes en sus vidas, ya que el testigo asegura que fue secuestrado o llevado al interior de una nave para someterlo a diferentes experimentos genéticos, exámenes u otros fines. Luego, en otro capítulo, podemos mostrar todos los tipos que hay de avistamientos. Pues bien, volviendo al tema de Betty y Barney Hill. Ellos eran un matrimonio poco común para la época. Él era afroamericano y ella blanca. Barney trabajaba en el servicio de correo y Betty era asistente social, ambos conocidos activistas por los derechos civiles en Estados Unidos. El incidente ovni de Betty y Barney Hill ocurrió el 19 de septiembre de 1961 en White Mountains, New Hampshire, Estados Unidos. Eran aproximadamente las 22 horas de la noche cuando regresaban a su casa ubicada en Portsmouth tras pasar varios días de vacaciones por Canadá visitando las cataratas del Niágara. Poco después de salir de un restaurante en el cual habían pasado a comer algo, ocurriría un acontecimiento histórico que nos marcó de por vida y un acontecimiento a nivel mundial. A medio camino, la pareja divisó un objeto muy brillante, parecido a una estrella moviéndose en la parte sudeste del cielo. Barney Hill detuvo el vehículo varias veces para que su esposa pudiera observar mejor esa luz tan potente y tan brillante. Barney en un primer momento pensó que se podía tratar de un pequeño avión, pero entonces, haciendo una curva, el objeto se dirigió hacia donde estaban ellos. En ese momento, ellos se encontraban a algo más de 3 kilómetros al norte de Woodstock, cuando el ovni se desplazó de frente hacia el automóvil. Barney Hill bajó del coche y se paró para poder ver más cerca aquel extraño objeto volador. El ovni, con forma de plato, se desplazó silenciosamente hacia la izquierda y se acercó aún más, quedándose quieto a escasos metros de donde estaban ellos. Barney, ante esa situación, entró en un estado de pánico, pero aún así pudo acercarse lentamente al lado del objeto y visualizar a través de unas ventanitas iluminadas que tenía la nave entre 5 a 11 seres de aspecto humanoide que parecían estar ocupados. Esto es lo que declaraba Barney. Los humanoides vestían una especie de uniforme negro, brillante, con una especie de gorros. La manera en que se movían estos seres a Barney le recordó a soldados realizando algún tipo de ejercicios o maniobra militar. Betty, que estaba en el auto sin salir y asustada por todo lo que estaba ocurriendo, podía oír a su esposo exclamando lo siguiente: "No lo puedo creer, no lo puedo creer, esto es ridículo, no lo creo". Barney, perplejo de lo que observó, volvió al coche en un estado de histeria y muy nervioso. Lo puso en marcha y se alejaron por la ruta. Poco después llegaron a su casa sin acontecimientos por el camino. Pero amigos, era solo el principio de una larga historia de sucesos. Betty Hill días después empezó a soñar
todas las noches con aterradoras experiencias con un ovni. Barney empezó a sufrir de insomnio por las noches, se sentía muy intranquilo y no podía dejar de revivir ese hecho en su mente. Barney se sentía perturbado al advertir que no podía explicar todo lo que había sucedido en el transcurso de las 2 horas posteriores desde el momento en que se encontraron al ovni hasta el instante que llegaron a su casa. No recordaban ninguno de los dos qué había sucedido durante ese tiempo perdido. No encontraban explicación alguna de por qué el viaje había durado 2 horas más de lo normal, como si hubieran sido sometidos a un fuerte brote de amnesia. Como esa ansiedad iba en aumento, decidieron buscar ayuda médica y fueron a ver a un psiquiatra bastante conocido en el lugar, prominente de Boston, su nombre Benjamin Simon, para ver si mediante una regresión hipnótica podían averiguar qué había pasado en el transcurso de estas 2 horas. Empezaron con el tratamiento psiquiátrico cuando ya hacía más de 2 años de los hechos ocurridos del encuentro con el ovni, en diciembre de 1963. Barney y Betty, bajo un estado profundo de hipnosis, narraron una historia mucho más diferente y extraña que la que aparentemente se encontraba en su nivel de conciencia. El Dr. Simon tuvo encendida su grabadora en todo momento, registrando todas las conversaciones. Y fue entonces cuando Barney empezó a describir su secuestro a mano de estos seres extraterrestres. Hill contaba haber sido llevado por una rampa hacia el interior de la nave y de inmediato que fue trasladado a una habitación para someterse a ciertos exámenes. Luego fueron los dos conducidos a un gran artefacto circular que previamente había descendido sobre el llano. Allí ambos fueron trasladados a diferentes salas en las que fueron sometidos a una serie de extraños y rarísimos experimentos. Después, el que aparentaba ser entre comillas el jefe de estos seres, mostró a Betty lo que parecía un mapa estelar. Este mapa fue analizado posteriormente por la astrónoma Marjorie Fish, quien dijo identificar las estrellas del plano con las estrellas de Zeta Reticuli A y Zeta Reticuli B. Más tarde, y tras una pequeña conversación con Betty y el, entre comillas, jefe, la cual no recordaba si fue telepática o hablada, los seres le devolvieron a los Hill al auto en el cual venían, desde donde estos pudieron ver cómo el ovni después se alejaba hacia el firmamento. Marjorie Fish, una maestra de Ohio, dibujó en 1972 un mapa con rutas comerciales entre estrellas de nuestro vecindario, basado en un mundo supuestamente visto por Betty Hill, la primera abducida, en el platillo volante de sus captores de 1961, el 19 de septiembre. Fish había conocido el mapa gracias al libro El viaje interrumpido de 1966, que el periodista John E.G. Fuller dedicó al caso por extraterrestres del matrimonio Hill, y posteriormente se había reunido con Betty para recabar detalles. La maestra hizo primero un modelo en 3 dimensiones a finales de los años 60 y en 1972 aseguró haber identificado las estrellas en el mapa. I'm Betty Hill, and my husband Barney and I were the first persons on this planet to be abducted by astronauts from another solar system. We saw what we thought was a new star in the sky, and at that point it began to move and went across the face of the moon, so we stopped the car to get out to look at it, because now we know it's not a star, it's possibly a satellite. Barney decides to get out with the binoculars in an attempt to identify this craft. And he gets out, I stay in the car. He looks up at the craft and he sees human-like figures standing behind the windows
looking down at him, and the craft began to descend. And he had got the impression they were trying to capture him, trying to grab him. He ran back to the car. We were speeding down the highway to avoid capture. There was a series of beeping sounds. And then, for some unexplained reason, Barney left the main highway onto a secondary road, and we found ourselves next on the dirt road. Luego haría dibujos para ilustrar su historia. It's very big, and it's not that far. And I can see it tilted toward me. Tilted? What does it look like now when you say tilted? Did you see wings? Looks like a big pancake with windows and rows of windows, and I look up and down the road. Can't somebody come tell me this is not there? It can't be. There's a man. Dear Captain, what is he? It's gonna look at me. Lo raro es que en el obituario publicado por The News Herald se dice que con el tiempo rectificó en su interpretación del mapa estelar. Boceto original que Betty Hill dibujó durante una de las sesiones con el psiquiatra Benjamin Simon. Este doctor llegó a la conclusión de lo que el relato en las regresiones era lo que Betty y Barney creían como real. Él, obviamente medio escéptico ante todo, durante las regresiones los Hill reprodujeron auténticas sensaciones de terror y aparentemente difíciles de fingir por el consciente, a pesar de la seguridad de que el matrimonio no mentía conscientemente. Simon dio una explicación basada en que Betty habría creado una fantasía o sueños provocados por el avistamiento real del objeto. Después, Barney se había contagiado de alguna manera inconscientemente de lo que ella y su subconsciente habían creado juntos. Una conclusión algo extraña, ¿cierto? Pero bien, la veracidad del suceso por parte del matrimonio fue mantenida hasta los últimos días de su muerte. Bernie falleció en el año 69 y Betty en el año 2004. Bien, por otra parte, un médico, Dr. Corrado Malanga, profesor de química orgánica desde muy joven, estuvo totalmente involucrado en el fenómeno ufológico y acabó formando parte del CUN, Centro Ufológico Nacional Italiano, del que más tarde se desvincularía totalmente. Su principal trabajo, al que él llama interferencias alienígenas o abducciones, comenzó a raíz de un encargo que el Centro Ufológico Nacional le hizo para investigar el caso de un joven italiano de 15 años que decía haber tenido este tipo de experiencia con los extraterrestres. El resultado para él fue sorprendente y escribió un libro cuyo contenido no gustó nada al Centro Ufológico, quienes trabajaban a su vez para los servicios de inteligencia de ese país. Sin embargo, Corrado Malanga continúa hasta el día de hoy con sus investigaciones por cuenta propia y ha trabajado con miles de personas abducidas, inicialmente en Italia y posteriormente en otros países del mundo. Como puedes ver, es un tema bastante complejo y no menor, y que muchos prefieren no pensar, no darse por aludidos a este tema y silenciarlo con una falsa razón científica, donde importa más el qué dirán que la ayuda al testigo. Pero para los que investigamos este tema y tenemos experiencias, comprendemos algo más que lo real, a lo visible a nuestros ojos limitados. Vemos el mundo desde otra forma, con una mente un poco más abierta quizás. Mi idea no es hacerte cambiar de parecer ni que creas en mí, sino que me gustaría ponerte algo incómodo y que tú pudieras investigar estos temas.
La pregunta de todo esto es: ¿por qué hay tantos millones de abducidos y abducidas en todo el mundo? Queridos amigos, espero puedan compartir y darle un like al video y suscribirte al canal. Puedes escribir tus experiencias sobre estos temas o enviarme un email a josemiguelsaba@gmail.com. No te pierdas el próximo capítulo. Nos vemos.